Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantan a las 3 am, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharas como los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica, se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo, siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola incluso por unas horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba, me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañado, quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica, cuando vi la hora, eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro, ya estaba cansado, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas. Cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo, pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3. Sin darle importancia decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helado. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado, al parecer todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, sin preguntar nada me dice: lo que viste, qué mala onda de que te hayan dejado solo y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital, nadie supo de lo que padecía ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3 el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas pero yo no creía y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor Isu ha dicho esto. El doctor salió de la sala y yo me quedé pensado en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad, necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 am. ¿Aún siguen esperando? ¿Conoces uno tú? La verdad a mí me daría miedo trabajar, y más en una morgue, es algo muy perturbador. Hace algún tiempo fui tanatopraxista en una funeraria muy prestigiosa. Mi trabajo consistía en preparar los cadáveres que llegaban para presentarlos de la mejor forma posible ante sus familiares al momento de su velorio e inhumación. Para muchas personas la sola idea de tener cerca el cuerpo frío de un cadáver pudiera parecer impensable. Pero para mí era algo común, era algo que tenía que hacerse y lo hacía con gusto para poder ganarme la vida a través de la muerte. El lugar donde laboraba era como todas las funerarias en el interior. Las instalaciones en las capillas velatorios eran muy lujosas y tenía muchas prestaciones para los dolientes.
Mientras que la sala de embalsamamiento era muy equipada y con 2 mesas para embalsamar, aunque siempre ocupábamos una. Recién había llegado a trabajar a ese lugar haciendo mis prácticas. Los compañeros y ayudantes frecuentemente contaban sucesos extraños que pasaban durante la labor e incluso mientras los cuerpos inertes permanecían en las mesas para embalsamar. Pero además de eso se corrían rumores que en una de las salas velatorios llamada El Manantial ocurrían sucesos paranormales que habían espantado a propios y extraños. Siempre pensé que solo eran cuentos y supercherías para asustar a los niños. Como buen escéptico evitaba entrar en debates sin saber o simplemente hacía oídos sordos a las historias que contaban. Pero todo eso cambió una noche. Tenía el turno de noche y caía una tormenta sobre la ciudad. No había servicios programados, ni difuntos que velar, así que debía ser una noche tranquila. No me gustaba ese turno y menos que lloviera porque continuamente había bajones de corriente y corte de luz, así que mataba el tiempo con una taza de café y jugando solitario en la computadora. La atmósfera fría del recinto de pronto fue inundada por el ruido del teléfono al sonar y nos avisaron que había que recoger un cadáver en una localidad algo alejada de la ciudad. Era manejar por carretera y entre la lluvia no era una idea que me agradara mucho, pero era trabajo y urgente además. Después de unas horas manejando entre truenos y relámpagos, llegamos a una comunidad muy metida, entre brechas y caminos enlodados. Al llegar notamos que las personas nos esperaban con ansiedad. Lejos de los habituales llantos y lamentos desgarradores, los deudos del difunto nos apresuraron para que nos lleváramos el cuerpo. Luego de los trámites para el traslado, subimos el cadáver a la camioneta y nos regresamos a la funeraria. El camino me pareció aún más largo y tedioso por la lentitud con la que íbamos a causa de la lluvia. Luego de llegar y meter el cuerpo en la sala de preparación, mi compañero y yo nos colocamos el equipo para trabajar el cuerpo. Mientras leía el parte médico y el certificado para determinar las causas de la muerte y padecimientos previos, mi compañero salió a buscar unos elementos que ocuparíamos para la bomba inyectora. Estaba absorto en la lectura de los detalles médicos y eran muy extraños. Intempestivamente escuché un retumbar en el techo, fue como si alguien brincara pesadamente y luego pasos apresurados que se dirigían a las escaleras que bajaban a la sala. Al principio pensé que había sido mi compañero que compraba por alguna golosina en las máquinas expendedoras de los velatorios. Pero al verlo aparecer por la puerta que daba a un pequeño armario donde guardábamos batas y mandiles, me hizo ponerme en alerta y más cuando me... ¿Escuchaste eso? Nos miramos con desconcierto y ansiosos porque sabíamos que estábamos solos, no había familiares, ni servicios funerarios en las salas. Intentamos darle una explicación al asunto. Primero pensamos que el viento había entrado por una ventana y tirado algún pedestal de cirios. Pero eran pesados. Luego que se había metido alguien, era improbable, todo estaba bien protegido por rejas y alarmas. Por último pensamos que había sido el guardia nocturno que fue por dulces a la máquina, pero pensé en mis adentros que él era supersticioso y nunca salía de su caseta de vigilancia durante la noche más que para abrir las rejas o puertas con código de seguridad. Sin mediar más y algo tensos, decidimos dejar ese episodio extraño y nos concentramos en nuestra labor. El cuerpo ya estaba en la mesa de preparación. Como aún éramos estudiantes de medicina, nuestra tarea principal era extraer los fluidos del cuerpo e inyectarlo con una mezcla de formol, alcoholes y colorantes con la bomba inyectora a través de las arterias. El trabajo que hacíamos a veces pudiera parecer asqueroso e impresionable para algunas personas, pero nosotros acostumbrados a ver y abrir cuerpos muertos no lo era tanto. Además de la preparación médica que era necesaria tener, había que tener estómago y mente fuerte para soportar todo el proceso de abrir y limpiar un cadáver. La práctica se complicó muchas veces, nunca había trabajado con un cuerpo tan especial como ese, las máquinas fallaban continuamente en la extracción de fluidos. La sangre del cuerpo era extrañamente espesa y oscura, como si tuviera días de muerto, incluso salían pequeños coágulos negros que tapaban las líneas de las máquinas de vacío, era imposible. El parte médico indicaba que no tenía más de 12 horas de muerto. El ambiente a medida que pasaban los minutos se hacía más tenso y agobiante. Para hacer más inquietante el cuadro, el cuerpo tenía una gran cantidad de espasmos postmortem que jamás hubiera visto. Era como si tratara de evitar que lo punzáramos o le hiciéramos algo. Aquello dejó de ser algo rutinario por algo con tintes macabros, ya que el aspecto del cadáver era inquietante. No era una persona con facciones normales, era una locura. Pero había que continuar. Cuando por fin acabamos, debíamos suturar los orificios por donde se habían hecho las extracciones. Ya estábamos muy cansados y la tensión gobernaba nuestros cuerpos y mentes.
Yo me sentía somnoliento y apenas podía mantenerme en pie y para colmo me di cuenta que no teníamos hilo para suturar, así que nos lanzamos una mirada de desasosiego mi compañero y yo. Uno de los dos tenía que ir por el hilo al almacén que se encontraba al otro lado de la sala y tenía que caminar por un pasillo oscuro e iluminado por los ocasionales relámpagos de la tormenta que aún continuaba. No sabía qué era peor, si hacer eso o quedarse con el cuerpo inerte a riesgo de que se fuera la luz. Como deseaba descansar, decidí quedarme a lavar el instrumental, mientras que mi compañero iba a ir al almacén por el hilo. Comencé entonces a juntar el instrumental y me dirigí a la tarja al otro extremo de la sala donde se lavaba el instrumental y otras cosas. Al abrir el grifo sentí una corriente de aire helado que me invadió y me erizó la piel. En eso siento un firme toque en el hombro, creyendo que era mi compañero escucho que dice con una voz un tanto ronca: me voy. Enseguida vi en el reflejo del azulejo a una persona que abría las pesadas puertas laminadas y salía. Pensé que era mi compañero por el color de la vestimenta. Luego de ver esto al hacer un lado el jabón líquido, me di cuenta que ahí estaba el hilo y la aguja para suturar. Los tomé y corrí a la puerta para gritarle a mi compañero que no fuera por ellos. Pero al salir solo vi obscuridad y el reflejo de un relámpago seguido de un estruendo me hizo estremecer. En eso mi compañero abre las puertas de la sala y me dice con rostro impactado: ¿a dónde vas? Tranquilo, solo me quité los guantes y dejé el mandil en el armario. Sin poder comprender lo que sucedía y agobiado por un leve temor que hizo temblar mis piernas, me metí de nuevo en la sala y me senté. Le conté a mi compañero lo que vi y se sorprendió al igual que yo por esas afirmaciones. Al final intentamos darle una explicación y dedujimos que era cansancio. No quisimos darle más vueltas al asunto y suturamos rápido el extraño cuerpo. A la mañana siguiente cuando llegué al turno, la funeraria estaba muy activa, los servicios para el muerto de la noche anterior se llevaban a cabo, había poca gente en la sala y nadie se veía acongojado. Pude escuchar algunos murmullos sobre el gusto que les daba a algunas personas el que esa persona hubiera muerto. Había sido muchas cosas en vida. No me interesó saber más y antes de bajar a la sala para checar mi entrada, la curiosidad y el deseo de saber qué había pasado durante la madrugada me hizo ir al cuarto de vigilancia, donde estaban los monitores y los discos de grabación. Me llevaba bien con el guardia y éramos amigos, así que no hubo problema en que me mostrara los vídeos de la sala de embalsamamiento. Él era también supersticioso, así que, al contarle lo que había experimentado, se emocionó y se dispuso a ver el video. Llegamos a la parte en donde comenzaba a lavar el instrumental. En ese instante la grabación se granuló y mostró algo extraño en ella. Se ve claramente como una especie de sombra oscura sale del cuerpo del cadáver y se acerca a mí y enseguida con una velocidad inusual sale abriendo las puertas y desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Mientras yo salgo corriendo y mi compañero atrás de mí. Después de ver eso mi entendimiento y mis creencias dieron un giro. Había algo extraño en todo eso. Pero no quise saber más del asunto y eso solo fue el principio de muchas experiencias con lo siniestro. Si te gustan este tipo de vídeos, apóyame con un like y déjame tu comentario, y si te ha pasado algo paranormal, cuéntamelo y lo subiré en un próximo video. Gracias.